presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió evitar la desinformación y respaldó la apertura del Rancho Izaguirre a la prensa y a los colectivos, asegurando que esta medida permitió que cada quien sacara sus propias conclusiones sobre el caso. Esto ha sido muy comentado, porque era difícil sacar conclusiones cuando una cosa es lo que se vio el 5 de marzo y otra cosa es lo que se vio ayer. Sheinbaum invitó a quienes visitaron el rancho a dar su punto de vista en la conferencia presidencial. Cuestionó el tratamiento mediático del caso Teuchitlán. Aseguró que no se están creando historias sobre el caso, sino que se espera que la Fiscalía encuentre la verdad, y reiteró que su gobierno siempre dice la verdad sin construir narrativas. El 7 de marzo, como recordará usted, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco transmitió en vivo desde el rancho Izaguirre, reportando la presencia de hornos clandestinos, así lo dijeron. Y eso fue lo que echó a andar muchas cosas. Bueno, aunque no lo crea, tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha solicitado, después de varios días, a las autoridades involucradas en la investigación del caso Teuchitlán, en particular a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, garantizar el resguardo del rancho Izaguirre tras el recorrido realizado por periodistas y colectivos de madres buscadoras. Criticó que el ingreso de periodistas y colectivos pusiera en riesgo la recolección de pruebas y evidencias cruciales para esclarecer los hechos. Por fin apareció la comisión, qué bárbaro, ahí sí que es bastante fustigable esto. Bueno, la CNDH expresó su preocupación por el manejo alarmista y confuso de la información, ahí viene la defensa de la autoridad, relacionada con el caso, lo que no ayuda al esclarecimiento de los hechos y revictimización a las familias afectadas. Todo eso en la CNDH, en el papel de la CNDH actual. Vamos a hablar con Marisol Ochoa, ella es especialista en temas de seguridad. Querida Marisol, te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado? Javier, un gusto saludarte, muy buenas noches a todos. Gracias. A ver, entremos primero inevitablemente por revisar yo dije 5, quería decir 7 de marzo. 7 de marzo, lo que ha venido pasando todos los días, la conferencia de prensa del miércoles, la asistencia de medios de comunicación, portales, en fin, y también, por supuesto, de los colectivos. A ver, te pregunto, todo eso, ¿cómo poderlo colocar y cómo tener certeza de que no han cambiado nada, de que las cosas que originalmente el 7 de marzo estaban, no se ha tocado nada, etcétera, como para tratar de hacer una investigación a profundidad? Bueno, Javier, es que es bien complicado, es una historia realmente de horror, si me permites un poco iniciarlo así, y si nosotros vamos pensando hace una semana que esto obviamente inicia, como dices tú, el 7 de marzo, y vamos viendo la cronología de los hechos desde el descubrimiento, tan lamentable, y posteriormente el manejo, si me permite, sí, en un primer entendimiento de las autoridades, vamos a pensarlo, ¿no? Desde el gobernador en determinado momento ahí en Jalisco, en Jalisco, luego a nivel federal, y luego inicia obviamente toda esta construcción, vamos a decirlo, del reconocimiento de quién tiene la culpa, quién no, ¿no? Lo primero es, no fue en mi sexenio, no fue en el periodo en que yo estaba, y cuando tú vas viendo los descubrimientos devastadores que finalmente pues el colectivo de alguna manera nos muestra, restos óseos, tienes un campo que le quieran llamar de entrenamiento, de reclutamiento forzado, los restos, obviamente se evidencia toda una construcción, cadena que la pudimos ver mediáticamente, y posteriormente inician de alguna otra manera discursos que para mí son muy importantes, como lo señalas, ¿no? Y este último que también es tan complejo, donde de pronto pues quieres hacer una investigación, pero al mismo tiempo pues haces toda una apertura que finalmente van los medios, pero luego ya encuentras un escenario diferente, que es algo que se ha escuchado mucho por estos 2 días, finalmente, de las versiones, colectivos que quieren entrar y que de pronto no los dejan entrar, y luego pareciera ser que todo esto que parecía tener que entrar en una suerte de seriedad profunda de investigación, pues ahorita yo me quedo con las preguntas que tú lanzas igualmente, pues un poco preocupada. ¿Hasta qué punto, más allá de que la Procuraduría, Fiscalía traiga la investigación a nivel federal, lo que estamos viendo en terreno, Javier, es lo que estamos viendo en las imágenes? Es decir, ¿hasta qué punto vamos a tener pruebas? ¿Hasta qué punto interesa realmente llevar a cabo investigaciones, peritajes con seriedad, cuando vamos viendo los cambios en 15 días de una manera tan drástica? Estamos hablando de cuestiones muy serias, Javier. ¿Qué te parece la gestión del fiscal en el proceso? Dirigiendo fundamentalmente el asunto hacia la Fiscalía del Estado de Jalisco y al gobierno de Jalisco, y también la presidenta diciendo, ya fueron, esto sirve para que cada quien tenga su criterio, y el problema está en que
es muy difícil tener criterio y si escuchamos a las madres buscadoras, pues el asunto se convierte en todavía más dramático aún, ¿no? Es que lo que dices es tal cual, ¿no? Que empezamos obviamente a escuchar las versiones y la primera del fiscal diciendo en lo local se sabe todo, no, que fue uno de los primeros procesos, y luego estas cuestiones de atribución que vamos entendiendo y llevamos muchos años en esto, Javier, son muchos desaparecidos, son muchas fosas, hay que decirlo claramente, no es de ahora, y este descubrimiento de verdad, voy a decirlo así, horrorífico. Lo que vamos pensando es, más allá de quién tiene o no la corresponsabilidad, pues obviamente todo se perfila que esto corresponde al Estado y posteriormente a la relación que se mantiene con el municipio, independientemente de atraer la investigación, que finalmente es lo que se esperaba de alguna otra manera. Y al final del camino, la preocupación que dices claramente es, más allá de una arena política, lo que está en juego aquí, Javier, son las familias y los colectivos. Estás hablando realmente de personas que llevan años buscando a sus seres queridos. Eso no lo podemos perder de vista, independientemente de que queramos judicializar y legitimizarlo. Tenemos leyes, nos sobran las leyes de desaparición, están ahí. Están obviamente los procesos. Está una comisión que finalmente pues no mostró mucho el sexenio pasado. Están los mecanismos que no se han implementado y lo que tenemos como un resultado es realmente, lo externo, en una opinión muy personal, pues muy dramático. Porque al final del camino, en una cuestión de buscar quiénes y deslindar responsabilidades, lo que estamos viendo, obviamente, en el día y en el transcurrir del día es lo duro y complicado de poder llevar realmente una verdadera investigación, las responsabilidades de la Fiscalía del Estado, la corresponsabilidad que habría con los municipios en este caso y el papel de la Federación. Yo sigo viendo, no sé, es mi impresión después de tanto tiempo, pues una falta de coordinación y una falta de asumir realmente la gravedad del problema de la desaparición. Sí. Eso más allá de reconocer que aparece en un discurso de pronto, porque hay que decirlo, el sexenio pasado estuvo totalmente, lo platicamos aquí, completamente invisibilizado, más allá de que había una comisión y los conteos y toda la problemática de los datos, realmente no se llevó a cabo una verdadera construcción de una comisión que pudiera tener intervenciones en campo como se debe. Y vimos crecer colectivos, Javier, esa es la realidad. Y vemos, obviamente, hasta el día de hoy, entender que el trabajo principalmente se da a partir del descubrimiento de los colectivos. Y ahora el papel de las autoridades, yo me pregunto, ¿hasta qué punto, cómo se quiere hacer? Y obviamente lo que vamos viendo en estos días es que deja mucho que desear. La forma en la cual están entendiendo el tratamiento de este tipo, voy a decirlo así, de problemáticas tan graves y con una sensibilidad que realmente es todavía más dolorosa. Eso es un poco lo que también tenemos que tener en consideración. A ver, la Fiscalía General de la República, Marisol, debe tener, pregunto, un delegado en Jalisco o un representante en Jalisco. ¿Es posible que ese delegado o ese representante no supiera nada o no hubiera investigado nada? O ahí, digamos, ¿cómo pueden ser las responsabilidades de lo que se tenía desde septiembre y que se dejó auténticamente en el vacío y que nadie investigó nada después de lo que había pasado en septiembre y que el rancho de nuevo fue tomado? Lo volvieron a activar, ¿no? Y hubo incluso ahí descubrimientos, lo dices muy bien, fue en septiembre. La pregunta que lanzas es totalmente central. A ver, no puede ser que no haya cómo no darse cuenta cuando incluso estaba la Guardia Nacional en ese momento, ¿no? Sí. Y estaban los sellos, y de pronto tú descuidas ese tipo de investigación y el resguardo del inmueble, del territorio, vamos a decirlo así, por la gravedad que implica, y a cuántos meses lo vuelves a ver activo y con un descubrimiento, vamos a decirlo, con esas magnitudes. Sí, a ver, sí. estamos hablando de muchas corresponsabilidades que no pueden pasar, voy a decirlo así, como si nada. Evidentemente, lo que sucede en un estado, lo que sucede en los municipios, es realmente algo que se conoce, algo que pasa. Sí. Y lamentablemente el haber dejado pasar y que de pronto estemos entrando en una discusión, estamos hablando y no podemos recorrer el tiempo atrás, las evidencias marcan septiembre del 2024. Lo que podemos pensar es en tantos meses tienes esta nueva realidad de pronto y nadie puede saber nada y nadie asume una responsabilidad. Es que eso ya nos abre, obviamente, preguntas mucho más profundas que finalmente, si atraes el caso desde la federación, pues qué está pasando con los estados y las corresponsabilidades que tienen que estar haciendo y las atribuciones que tendrían que estar haciendo. Deja tú ya no en el papel de investigación, en el papel de resguardo cuando algo ya estaba llevando a cabo, ya se había descubierto el lugar. Es ahí donde creo que hay muchas preguntas que, más allá de la inmediatez ahora que se quiere resolver de pronto, nos abre realmente
dudas de los mecanismos, de los procesos, vamos a decirlo, de la capacidad de las autoridades, de lo que sucede realmente en in situ cuando tú estás viendo estas escenas, de lo que está sucediendo en los estados. Y lo digo, y tú lo sabes, vaya, tenemos muchísimo tiempo, tú nada más con el conteo, alrededor de 520 municipios han descubierto fosas, Javier. Es decir, esto es complicado. Este inmueble que tú ves, como lo conocemos, abramos la pregunta. Lo descubren, ya estaba descubierto, y la pregunta es, yo abro, ¿cuántos habrá en la República? Qué desgracia, pero realmente con la seriedad de la autoridad que poco a poco pues va dejando ver estas grandes omisiones. Yo creo que sí tendremos que hacer las preguntas y las exigencias serias que se deben de hacer a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Sí. Nos decía Raúl Servín de los Guerreros Buscadores de Jalisco, le digo, oye, ¿cómo llegaron ahí? No, pues nos llegó la información, que vuelve a ser lo mismo, ¿no? Alguien de repente dice, oye, ve a ver, pero es increíble que a los Guerreros Buscadores de Jalisco les llegue esa información, ve a ver, y no le llegue a los servicios de inteligencia del Estado y de a nivel federal, ¿no? Por favor, Javier, lo dices muy cierto. ¿Y cuántos casos no hemos tenido así? Por ejemplo, en otros estados como Tamaulipas, las buscadoras se enteran porque hay filtración de información muchas veces por parte de grupos criminales y la mayoría son anónimas. Y también, pues un poco te meten el entredicho de quién está investigando entonces y también un poco a voluntad de quién estos descubrimientos se pueden hacer. Ese es el punto. Es muy complicado pensar que en los municipios, en las regiones, en los estados, cuando tú divides realmente las directrices territoriales, no puedan dar cuenta de lo que ocurre, no puedan dar cuenta de la información, de allegarse de la información. A ver, esto es lo que realmente habría hoy por hoy que estar señalando de una forma muy seria y de una forma, yo creo que de exigir de una manera alta y fuerte, yo creo que los colectivos lo hacen, que mucho del trabajo que ha llegado a las manos y que se ha publicitado ha sido por los colectivos. Sí. Y lo dices muy bien, por información que cae en sus manos, no es de la autoridad. Sí, sí. Yo no sé si tú tienes datado el registro, pero de la autoridad habría que hacer un conteo que realmente cuántos realmente han descubierto este tipo de sitios, o incluso me adentro, ¿no? Fosas, generalmente son los colectivos, por información que se les da en determinados momentos en el transcurrir del tiempo. Y eso es algo muy grave, Javier. Entonces, ¿dónde estamos parados realmente con esta noción de que entendemos lo que implica la desaparición, que entendemos que vamos a atender el problema de la desaparición, a partir de cómo, con qué fiscalías y al mismo tiempo, realmente con qué compromiso, si nos estamos obviamente dando cuenta de una forma muy clara y fehaciente, de un hecho evidente donde en 4 meses la cuestión se volcó a esto que estamos realmente, voy a decirlo así, evidenciando de una forma tan terrible, que esta es la realidad que estamos viviendo en el México de hoy. A ver, déjame preguntarte finalmente en esto que llamas el fenómeno de los desaparecidos, desaparecidos. Te planteo, las reformas que plantea la presidenta, ¿qué piensas de ellas? Han recibido la crítica de algunos especialistas, pero al fin y al cabo, que yo recuerdo, es la primera vez que se echa para adelante el tema porque todo el mundo lo rehúye y lo evade. O sea, digamos, estas dos cosas, ahora sí que lo bueno y lo malo del asunto. Adelante. Yo estoy contigo, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, una cosa es que se reconozca, creo que lo hace de una forma firme, lo hace de una forma clara, con la seriedad que debe de ser. La cuestión de los 6 puntos, yo soy muy crítica en el sentido de que ya algo está incorporado en la ley. Nos encanta tener leyes, ya está en las leyes, Javier. No hay nada nuevo. Realmente, sí, es una crítica constructiva, está muy bien que se reconozca. Ese es el trabajo que hay que hacer, y más desde el Ejecutivo, y más mandando un mensaje directo de cómo se deben de asumir y responsabilizar, obviamente, las acciones. Pero otra cosa muy diferente es que esto realmente se incorpore. Y déjame hacer una crítica. Dentro de los 6 puntos que para mí no son realmente sorprendentes, son algo que ya estaba datado desde una suerte de banco único de información, el seguimiento, las 72 horas, que ya no hay que esperar, que hay que hacerlo inmediato. A mí el dilema del secuestro y equipararlo con desaparición siempre ha sido un problema. Son 2 naturalezas distintas, que creo que habría que tener mucho cuidado, más allá de las penas que se quieren instalar. Yo me pregunto, ¿con qué, voy a decir así, herramientas, con el presupuesto y más allá de eso, con qué voluntad valdría la pena, y esto no está en el discurso, incorporar a los colectivos de búsqueda? Esto no se resuelve de una manera, lo hemos visto por muchos años con la visión solo de Estado, porque han estado las instituciones y han estado los mecanismos inoperantes. Si tú no tienes realmente los grupos de personas que se han estado sobreespecializando por el dolor, porque no ha habido otra,
respuesta a esto. Tienes colectivos, tienes ya información, hay un aprendizaje, tienes que contribuir y tienes que coordinarte con los colectivos, incluirlos en la propia propuesta. Y a mí, lamentablemente, me da la impresión de que está muy bien que lo reconozcan, esa es la responsabilidad que uno espera Sí. y hay que decirlo en voz alta, pero otra cosa muy distinta es que estas propuestas realmente puedan ser operantes en situaciones en las cuales nos encontramos si tú realmente no tomas en cuenta la parte justo de la sociedad civil, en este caso los colectivos, y las incorporas dentro de la propuesta para poder realmente diseñar una Comisión Nacional de Búsqueda que tenga que ver con efectividad, que tenga que ver con eficacia y que realmente dé los resultados que estamos esperando. Son muchos años, Javier, son muchos, no nos gusta hablar de números, nos gusta hablar de historia, son muchos números, cada vez son desencuentros más duros, más horrorosos, y francamente creo que es un momento de hacer un golpe de realidad y repensar las formas en las cuales estamos coordinando, buscando una coordinación Estado-sociedad. Esperemos que esto, al menos de alguna forma, pueda permitir una nueva apertura de visión sobre el lamentable fenómeno de la desaparición, su aumento y una corresponsabilidad, Javier. De verdad es muy importante que ojalá esto se empiece a hablar desde otros lugares con otras intervenciones. Te mando un gran saludo, Marisol Ochoa, que tengas buen fin de semana. Gracias y muy buenas noches. Abrazo enorme por allá, muchas gracias. Gracias.